Bienvenidos una vez más a Vida Sana, Hablemos de Salud, el programa que quiere informarlos y educarlos sobre su salud mental y física. Un saludo muy especial también para la señal de Oriente TV, todos los municipios que se conectan a dicha señal. Para el día de hoy tenemos un tema muy importante, también muy común, ya que en este programa pues tocamos unos temas muy comunes y yo creo que cruciales para la comunidad. Y para hablar un poco sobre este tema nos acompaña una vez más Henry Ospina. Bienvenido a Vida Sana. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Bueno, Henry, entonces el tema que nos reúne hoy acá, que es muy importante y es muy común en la sociedad, es el apego, la dependencia tanto a las relaciones amorosas, a las drogas, a algo. ¿Por qué no empezamos contándole a los televidentes a qué se refiere dependencia o apego? ¿Qué significa? Bueno, la dependencia como tal, según el contexto, puede tener definiciones diferentes según el contexto en que se utilice, ¿cierto? Pero a modo general podríamos decir que la dependencia es como una forma de relación en la que la persona necesita de manera fuerte de otra o de un algo para poder estar bien. O para poder estar tranquila, ¿cierto? Ya sea porque ese alguien o ese algo le ayude, lo acompañe o la mera presencia, pero la necesidad es muy fuerte y sin ese algo o ese alguien no había como una situación de bienestar, una sensación de bienestar. Henry, no importa si ese algo, ese alguien le genere mal a la persona, de todas maneras le va a generar ese bienestar o esa tranquilidad. Así es. Lo que pasa es que ese bienestar o tranquilidad es aparente, ¿cierto? Detrás de esa situación hay niveles de ansiedad altos, generalmente. Entonces, de pronto la persona no alcanza a clarificarlo muy bien, a darse cuenta de eso. Puede ser incluso más dañino. Es una tranquilidad o bienestar aparente. Bueno, Henry, ¿existen tipos de dependencia o es la dependencia en sí general? No, existen tipos de dependencia. Así es. Digamos que podríamos hablar como de dos categorías grandes. Dependencia que uno llamaría pues como de orden natural, es la que por ejemplo se genera, pensemos por ejemplo en el nacimiento de un ser humano, ¿cierto? Ahí hay una dependencia y es natural, porque el bebé cuando nace y durante mucho tiempo está a expensas de lo que hagan con él, ¿cierto? Sus padres o cuidadores, que le proveen de amor, de cuidado, que lo acompañen en todo su proceso de desarrollo. Eso es una dependencia, hay dependencia, pero es una dependencia normal, natural. También es natural y normal cuando hay situaciones, digamos, excepcionales o por un nacimiento de un niño o una niña con una situación, en situación de discapacidad, por ejemplo, o con alguna situación de enfermedad muy fuerte que le puede generar dificultades a nivel cognitivo o físico. O una persona ya adulta que por un accidente, por una situación de enfermedad, pues puede presentar una discapacidad de orden mental o cognitivo o física, entonces esos van a generar dependencia. Hay que aclarar que no siempre, porque hay personas que a pesar de esas situaciones logran desarrollar una capacidad de autonomía muy fuerte, ¿cierto? Pero en lo general podría pensarse que hay una dependencia de un alguien que le provea, le acompañe y le ayude según el tipo de situación que esté presentando. Esa sería natural. Cuando hablamos ya de una dependencia patológica o enfermiza, cuando ya hay una situación de apego muy fuerte a nivel emocional, cuando ya hay, por ejemplo, situaciones de adicción a las drogas, por decir algo, al alcohol, ¿cierto? O cuando hay niveles de inseguridad muy altos, en los que siempre se busca la aprobación del otro, ¿sí? Bueno, entonces podríamos clasificar como dependencia buena y dependencia mala, según los tipos que usted nos acabó de comentar. Sí, exactamente. Podría ser una como natural y la otra sí ya puede verse como patológica o más bien como enfermiza. Bueno, Henry, ¿cuáles serían como las características más comunes para identificar que una persona tiene apego o dependencia hacia algo? Sí, es muy disidente los síntomas o características. Por ejemplo, pensemos por ejemplo en un niño que tú le entrevistas, ¿cierto? Una niña le hace una pregunta, está con la mamá o el papá y generalmente busca aprobación, espera que la mamá responda, ¿cierto? Hay una situación de dependencia y de inseguridad, falta de confianza en sí mismo, ¿cierto? Obviamente no lo vamos a ver como enfermedad tampoco, patológico, porque es también natural que haya niños un poco más tímidos, más inhibidos, mayor inhibición, y entonces no hay esa fluidez y esa capacidad o esa seguridad tan fuerte. Pero pensemos que ese mismo niño va creciendo y cuando ya tiene una edad y unas facultades cognitivas, psicológicas, físicas, para desenvolverse por sí mismo, para tomar decisiones, no lo hace. Entonces sigue a expensas de lo que los demás hagan, de lo que los demás decidan, siempre pide aprobación o siempre pide, digamos, o deja que los demás decidan por él. Los demás, padres o otros, por ejemplo, son los que resuelven todas sus situaciones conflictivas cuando se supone tendría ya esa posibilidad. Ahí vemos clara situación de dependencia, entonces hay inseguridad, muchas veces hay baja autoestima, hay falta de confianza en sí mismo,
Y si hablamos, por ejemplo, de dependencia emocional, por ejemplo en las relaciones de pareja, pues ahí nos encontramos también baja autoestima, hay una situación de temor muy fuerte al abandono, mucho miedo a la pérdida, la persona idealiza al otro, y entonces ese temor a la pérdida y esa idealización tan fuerte que hace que haya demasiada desconfianza o se generen celos muy fuertes. Y esos celos y esa desconfianza a su vez van a hacer que la relación genere problemáticas fuertes, ¿cierto? La relación se deteriore mucho. Entonces eso se observa mucho cuando hay dependencia de orden emocional, hay mucho miedo a estar sin el otro. Y si hablamos ya de las situaciones pues, adictivas, pues ahí hablamos de niveles de seguridad muy bajos, ¿cierto? Hay baja autoestima generalmente, hay situaciones de ansiedad muy fuertes, o incluso alteración emocional también puede haber, y en lo general para todas esas situaciones se encuentra característico que hay baja capacidad de herramientas en habilidades sociales, es decir, no hay una muy adecuada o asertiva toma de decisiones, no hay capacidad de resolver conflictos adecuadamente, muy bajo control de emociones, es decir, no se controlan fácilmente las emociones y los sentimientos, no hay buen manejo del estrés, la comunicación no es asertiva. Bueno, Henry, como toda enfermedad me imagino que inicia con unos síntomas leves y ya va como aumentando, ¿cierto? Si uno deja que avance más, de pronto, ¿qué grados existen de dependencia? Pues a ver, catalogarlo como en grados, uno diría que, como te decía ahorita, en el niño vemos ya una situación, nos va mostrando un panorama, niño o niña, que todavía no lo podemos catalogar como enfermedad, pero que ya va mostrando rasgos, ¿cierto? Entonces, uno mediría la situación, qué tan fuerte es, en la medida en que la persona aún es autónoma en muchos de sus haceres, en los escenarios en que esté, o en la medida en que dependa efectivamente mucho de otros, ¿cierto? Por ejemplo, una persona ya con una pérdida de capacidad de toma de decisiones, siempre a expensas de lo que el otro diga, piense, haga, decida por él, y en la medida en que esa persona comience como a sufrir por esa situación, a sentirse mal, a sentir malestar, pero no es capaz de dejarla, porque como bien lo decías inicialmente, es una situación que a pesar de que uno sabe que no es buena, que es nociva, pues se mantiene. Entonces, digamos que pues, el nivel más fuerte es cuando la persona ha perdido un nivel de autonomía muy alto y prácticamente está a expensas de lo que el otro haga, diga o elija. O la persona que, por ejemplo, si hablamos de la adicción a las drogas, pues ya es completamente dependiente de esa droga, ¿cierto? De esa sustancia tóxica que está consumiendo, ya no es capaz de estar sin ella. En esa medida ya hablamos de un nivel muy alto de dependencia, ¿sí? Bueno, Henry, yo quería como que habláramos de este tema porque la situación de la drogadicción, pues de que las personas se vuelvan dependientes de las drogas, se ve muy común en varias partes pues, del país. Entonces quería saber por qué las personas de pronto se vuelven dependientes de las drogas. Bueno, ¿por qué dependencia? Pues primero es importante aclarar por qué hay consumo, porque no siempre la persona que consume va a ser dependiente o va a generar adicción, ¿cierto? No todas las personas generan adicción, pero el consumo o los primeros consumos, por ejemplo, pueden iniciar por ingresar a un grupo, por tener el aval de un grupo determinado, ¿cierto? Por presión de un grupo, hablamos ya de un ámbito como muy social, por experimentar, muy propio también a ciertas edades, el experimentar, entonces se inicia con un consumo, o por dificultades que hay de orden familiar o personal y entonces la persona siente como un escape o lee como un escape el consumo, ¿sí? Eso es obviamente pues, es erróneo porque termina siendo un problema más grande, pero digamos que por esas situaciones la persona podría ingresar al consumo. Ahora, la dependencia como tal y la necesidad de consumir, la adicción, ¿por qué se va a generar? Porque esas drogas estimulan el sistema nervioso central, estimulan sustancias y áreas del cerebro que generan placer. Entonces la persona comienza a querer repetir nuevamente esa sensación y de ahí se puede desplegar fácilmente ya la adicción. Digamos que está actuando en un plano psicológico, neurológico y además físico también. Bueno, Henry, no sé si de pronto esta pregunta entra en el tema, pero siempre he tenido la duda. Si cuando una persona está en embarazo, consume drogas, ¿es posible que el bebé también salga como con esa dependencia a las drogas, de pronto con esa adicción? Sí hay probabilidades, no podríamos decir que porque la persona consumió el bebé va a nacer con esa, pero efectivamente para que una persona ingrese al consumo pues hay factores hereditarios también, ¿cierto? Genéticos hereditarios, entonces digamos que el riesgo se eleva el riesgo y si de pronto el ambiente, que es otro aspecto que también va a incidir, el ambiente más adelante de ese bebé mientras va creciendo lo acerca,
¿cierto? Y si de pronto una situación familiar o personal que es problemática también le afecta, pues es probable que ya todo ese tipo de situaciones sí generen riesgo de que también haya una situación de adicción más adelante, pero no siempre tiene que ser así. Y a veces las cosas se vuelven como un reflejo. Si yo veo que mis padres a diario están consumiendo drogas, yo creo que en mi mente va a haber como esa idea de que entonces no está malo, porque uno siempre va a seguir como los ejemplos de los padres, entonces uno siempre se cuestiona como si mi padre lo hace, no debe ser tan malo. Así es, efectivamente. Por eso trabajamos tanto a veces en pautas de crianza, en los modelos, ¿cierto? En los referentes, en que observamos, porque sabemos que los niños hacen y actúan de acuerdo a lo que observan, ¿cierto? Más de lo que escuchan, ellos hacen más caso a lo que ven. Entonces, si en una familia hay situaciones de riesgo alto, si los niños están observando consumo en los padres, en tíos, en hermanos, es muy probable que ya como una situación de modelo de repetición, ¿cierto? Como comienzan también a generar la conducta como pues, producto de la observación de esa situación. Bueno, Henry, lo invito a que veamos algunos hábitos de vida saludables para que los practiquemos en casa. La actividad física envuelve muchos componentes, hay mucha clase de movimientos, inclusive de los quehaceres de la casa, o simplemente lo que tenga que ver con el movimiento es actividad física. Lo que pasa es que nosotros lo complementamos con rutinas diarias como el baile, caminar, trotar, la bicicleta. La importancia de la actividad física obviamente ya comprende pues para no estar en sobrepeso, obesidad, para controlar mucho son los niños de hoy en día que están muy pegados a los computadores, del celular, entonces se están volviendo muy sedentarios y obviamente sabemos que el sedentarismo no es bueno, obviamente sirve mucho para evitar enfermedades no transmisibles, que son como enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares, respiratorias. Entonces es como para evitar toda esa clase de enfermedades y de situaciones que según la Organización Mundial de la Salud había aumentado mucho. La actividad física tiene muchos componentes, los más relacionados con la salud son la resistencia cardiorrespiratoria, la flexibilidad, la resistencia muscular y la coordinación, que es el eje fundamental desde la infancia. La actividad física es la parte esencial para el mantenimiento, mejora de nuestra salud y prevención de enfermedades en todas las edades y personas. Además de esto, contribuye a la prolongación de la vida y calidad de esta. Además aporta beneficios no solo fisiológicos, sino también psicológicos y sociales. Las recomendaciones para la actividad física se basan en 3 etapas, de 5 a 17 años, lo recomendable es hacer 2 horas diarias de moderada a intensa. De 18 a 64 años, lo recomendable es 2 horas y media de actividad física moderada o 1 hora y cuarto de actividad física intensa. Y de 65 en adelante, hacer 1 hora y cuarto por actividad moderada. Es muy importante también tener en cuenta la hidratación, la ropa cómoda y tener en cuenta, y muy importante, las enfermedades de base para así poder tener un horario o una cierta intensidad de actividad de acuerdo a las enfermedades que sufre la persona. Continuamos en Vida Sana hablando sobre el tema del apego o dependencia. Saben que es un espacio para ustedes, por eso tenemos abiertas las líneas telefónicas 310-410-2312 de la emisora Radio Sansón en la frecuencia 1490M y el número 311-747-8294 del canal comunitario Sansón TV, al igual el correo electrónico comunicaciones@servicots.com. Henry, ¿qué tal si le contamos
A los televidentes, ¿cómo podemos identificar si alguien a nuestro alrededor de pronto está sufriendo de dependencia a las drogas? ¿Qué signos se pueden evidenciar en esta persona? Bueno, digamos que a nivel de signos de que hay consumo, por ejemplo, pues hay cambios en la conducta, ¿cierto? Puede ser que se aísle, puede ser que pierda confianza con la familia y entonces esconda mucho su situación de vida, sus cosas, en pro de que no se enteren. Sí, puede haber alteración de orden emocional también, efectivamente. La persona comienza a tener conflictos fuertes, ¿cierto? Dificultades en sus relaciones, generalmente familiares. Evidentemente, pues hay signos que dicen claramente el consumo cuando una mamá le encuentra droga a su hijo, ¿cierto? En sus cosas. También puede ya pues evidenciar que ya hay una especie de consumo. De pronto hay baja en la parte académica, entonces está perdiendo, comenzó a desmejorar en su situación académica. No siempre eso es indicio de que hay consumo, pero eso anudado a que le encontraron en algún momento, ¿cierto? Esos son situaciones, comportamientos que pueden dar cuenta de consumo. Y si hablamos ya de que hay dependencia, pues hay dos signos claros de que hay dependencia ya al consumo de drogas. O son muchos, pero básicamente se engloban en dos grandes, que son la tolerancia y el síndrome de abstinencia. La tolerancia es cuando una persona que ha consumido, y no necesariamente tiene una adicción, pero ha consumido, comienza a necesitar mucha más dosis de lo que esté consumiendo para poder sentirse bien, sentir el mismo efecto. O sea, ya con muy poco de lo que consume, ya no le da para sentir la misma sensación, entonces comienza a consumir más, es decir, tolera ya la sustancia y tiene que meter más cantidad, ¿cierto? Eso se le llama tolerancia y ya eso indica pues como que hay un consumo muy fuerte o puede haber ya una adicción. Es más, hay personas que incluso ya llegan a comienzan con otro tipo de droga que es más fuerte, porque la otra ya no le genera el mismo efecto. Y el síndrome de abstinencia también es muy propio de quien ya tiene una adicción y es se enferma la persona básicamente, se enferma, da una ansiedad muy fuerte, puede enfermarse del estómago, temblor, es decir, una serie de síntomas muy dicientes, se observan muy bien cuando la persona no consume. Ante el no consumo la persona ya se enferma, es decir, ya el cuerpo y la mente no logran controlar el no poder tener el consumo. Creo que un signo también muy importante es el cambio de actitudes, porque hay personas que cuando están consumiendo drogas se vuelven un poco agresivas. ¿Qué otras actitudes podemos ver que las personas cambian cuando están consumiendo drogas? Bueno, sí, tendencia a la agresividad, puede haber una situación más de aislamiento, pueden cambiar de amistades, ¿cierto? Como les decía ahorita, pierden confianza, la comunicación se deteriora, ¿de qué manera? En varios ámbitos. Y es probable que también pues, eso lleve a que hayan problemas de orden legal, ¿cierto? Porque el consumo de sustancias te va metiendo en un mundo donde chocas mucho con la norma, ¿cierto? Entonces, eso también es pues, como muy diciente dentro del consumo de sustancias. Bueno, antes ahorita usted nos comentaba que muchas personas prueban las drogas por curiosidad, ¿cierto? De pronto, ¿qué riesgos existen de que una persona al consumir por primera vez drogas quede dependiente de él y ya pues sea muy difícil de que salga de este mundo? Pues a ver, es claro, pues hay un mito, digamos, es que quien prueba se queda. Eso no es así, no todo el mundo se queda. Solamente un porcentaje de personas se quedan en el consumo o se quedan en la adicción, ¿cierto? El riesgo sí existe y es alto. Sí hay una predisposición, por ejemplo, hereditaria, si esa persona está en una situación caótica en su vida, con muchos conflictos personales y familiares, por ejemplo, si hay un antecedente de que hay familiares cercanos, padres, hermanos, tíos, que consumen y que tienen un consumo muy fuerte o llegaron a tener una adicción, entonces eso es un signo, un mal signo, ¿cierto? Es muy probable que la persona pueda quedarse ahí, pero no siempre va a ser necesariamente así. O sea, obviamente el probar, depende también la droga, ¿cierto? Hablamos por ejemplo de la heroína, cocaína en algunas de sus presentaciones, drogas altamente adictivas, casi que sí, la probabilidad es muy alta de que quien la pruebe se quede ahí, sí. Henry, ¿qué tal si le contamos a los televidentes en qué puede afectar la vida de cada uno
si consume drogas, pues no para asustarlos, sino como para que haya una prevención y para que ellos de pronto no piensen ni siquiera en probarla por curiosidad. Sí, muy importante. Las consecuencias del consumo de drogas es muy alto, ¿cierto? Como inicialmente, aparentemente, puede pensar la persona que le saca un momento estresante, pero realmente no. El consumo de drogas comienza a generar en la persona deterioro a nivel cognitivo muy fuerte, ¿cierto? Claro que ese puede ser el último tal vez, o de los últimos que vaya presentando, pero comienza a generarse progresivamente, ¿cierto? Entonces, si hablamos del aspecto físico, enferma a la persona. De hecho, también ahorita hablamos de signos. Hay signos disidentes desde el aspecto físico que pueden también dar indicación de que la persona tiene consumo, ¿cierto? Pérdida de el interés por organizarse, ¿cierto? No le importa cómo sale a ciertos escenarios, cuando era una persona con una forma de pensar y de ser distinta, ese tipo de cosas. Entonces, eso va a incidir o tiene consecuencias del mundo social tremendamente. Pueden haber problemas con la norma fuertes, son personas que van a tener problemas legales, porque entonces irrumpen muchas veces en lo normativo. Son personas que van a tener problemas familiares altos, ¿cierto? Porque a las familias se les dificulta y se les complica mucho entender esa situación. De hecho, es importante y necesario que se entienda como una enfermedad. Y las familias todavía no están preparadas para entender esta situación como una enfermedad. Entonces se les generan unos conflictos muy fuertes ahí. En lo laboral, generalmente pierden sus posibilidades laborales, personas con estabilidad laboral, ¿cierto? Terminan saliendo de sus trabajos porque ya no logran controlar el consumo por la alta dependencia. A nivel personal, pues son personas que en lo general también pueden llegar a desatar problemas psiquiátricos, ¿cierto? De hecho, es muy común que el consumo y la adicción a las sustancias esté acompañada de alguna situación psiquiátrica, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, ¿cierto? O en algunos casos, de pronto ya trastornos mentales mayores como esquizofrenia, ¿cierto? Trastornos límites, ese tipo de cosas. Y ya en el plano propiamente físico y neurológico es malo, demasiado malo. Eso te acaba la capacidad neurológica, la parte cognitiva. La persona se le deteriora la capacidad de concentración, capacidad de atención, capacidad de interpretación, análisis, pierde memoria, ¿cierto? Y eso se va dando progresivamente. Puede que inicialmente no se observe, pero la persona que se va quedando ahí va llegando a esos extremos donde lo cognitivo cae demasiado. Bueno, Henry, ¿por qué no le comentamos a las personas qué tratamientos existen para de pronto controlar la dependencia y no tanto de las drogas, sino de todas las dependencias de las que estábamos hablando al inicio? Bueno, sí, es muy importante. Yo hablaría de dos aspectos. Primero, hay que hacer prevención. Y las dependencias pueden tener unos componentes muy biológicos, ¿cierto? Muy del ambiente, muy psicológicos. Y, por ejemplo, la crianza es determinante, una buena crianza. Inicialmente, cuando hablamos de la dependencia y los apegos, es importante decir que generalmente cuando hay dependencias, estas vienen de apegos inseguros. Y los apegos inseguros en la vida se dan porque no hay unas formas de crianza que sean adecuadas, es decir, que promuevan la autonomía en la persona. Entonces, niños sobreprotegidos, la sobreprotección, o una forma de crianza muy autoritaria, patrones de crianza que no ayudan a la autonomía y la independencia de la persona, ¿cierto? Eso a modo de prevención. Obviamente los ambientes, el adecuado manejo de las relaciones, ¿cierto? Familiares, por ejemplo, el afecto, el amor, todo eso va a disminuir el riesgo de que una persona ingrese a esta situación. Eso por un lado, a modo de prevención. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es la parte del reconocimiento que es una enfermedad. Todavía la situación de drogas, la adicción se ve como una situación vicio, ¿cierto? Entonces son mal calificados desde la parte familiar. Y entonces cuando la familia se dé cuenta que realmente es una enfermedad, que hay que tratarla como una enfermedad, digamos que el grupo familiar va a ser un apoyo o lograría, tomaría herramientas para hacer un apoyo mucho más grande a esa persona que lo requiere. En ese sentido también es pues muy importante. Y ya la intervención directamente, pues como eso es una situación que es una dependencia física y psicológica, se necesita en lo general, primero de voluntad, reconocimiento de que efectivamente hay una problemática y que se quiere salir, y hay mucho, que haya ese reconocimiento, porque si no hay voluntad es muy difícil un proceso con una persona que tiene una adicción. Ya, entonces sería en recuperación, generalmente hay clínicas de recuperación, ¿cierto? Hospitales de recuperación que requieren de ayuda psicológica, médica general, enfermería, psiquiatría, toxicología, especialistas en farmacodependencia, ¿cierto? Y trabajo social. Es decir, que se necesitan muchas herramientas, muchas disciplinas
porque es una situación bien compleja, o sea, salir de ahí es complejo, pero si es posible, si hay voluntad y si la persona tiene acceso a ese servicio, pues es probable que pueda salir de ahí. Bueno, Henry, en varios programas hemos mencionado que en el municipio ustedes pueden pues brindar como el acompañamiento a muchos casos de estos de los que hemos hablado, pero ¿qué tal si les comentamos a los televidentes el procedimiento que ellos deben de seguir para poder adquirir el acompañamiento de ustedes? Bueno, sí, de todas maneras, la ruta a seguir cuando se presentan situaciones ya de adicción, si hablamos pues como de drogas, si hablamos de dependencia emocional, psicología, ¿cierto? En lo general se requiere ayuda psicológica, la ruta es médico da la orden, ordena la EPS autoriza y en la evaluación psicológica se determina ya un proceso, 5, 8, 10, 15 sesiones para trabajar esto. Si es una situación ya de adicción, es más complejo, igual también va a ser importante el apoyo psicológico, la ruta es igual en este caso y si la persona requiere y desea estar en un espacio de recuperación ya integral, como el que le mencionaba ahorita, entonces la ruta es médico, manda a psiquiatría, el psiquiatra evalúa, diagnostica por una situación de dependencia a las drogas, ¿cierto? Y manda a la persona, ordena para que la EPS le dé la posibilidad a esa persona y le autorice un servicio de atención integral, por ejemplo, como en Carisma, ¿cierto? O en los hospitales, diferentes hospitales que se dedican a trabajar por sacar a las personas de esa situación de adicción. Bueno, Henry, muchísimas gracias por estar de nuevo acá en el programa Vida Sana, resolviendo todas estas dudas de un tema tan importante, tan crucial en la comunidad como la drogadicción y que nos vemos en riesgos de que siga aumentando. Entonces, por eso es importante como estos espacios y hablar de estos temas para que las personas vean cómo los afectan la vida y que se puede prevenir. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias a ustedes por invitarme al programa. Y a ustedes televidentes, muchas gracias por estar ahí conectados y sintonizados con este programa. Nos vemos en un próximo capítulo.